El estallido de una crisis logística, energética y de combustible sin precedentes en la península de Crimea, agravada desde el 2 de julio de 2026, ha transformado el territorio, que Vladimir Putin consideraba el mayor símbolo de su mandato, en un escenario de inestabilidad y evacuaciones silenciosas. Los intensos ataques con drones y misiles por parte de Ucrania en las últimas semanas han logrado paralizar los ejes de suministro estratégicos, provocando apagones masivos que afectan a cerca del 50% de la península y dejando las estaciones de servicio desabastecidas. Lo que durante 12 años fue presentado por el Kremlin como un bastión inexpugnable y un refugio seguro, hoy afronta el colapso de sus servicios esenciales. Largas colas kilométricas en el puente de Kerch y la salida prioritaria de las familias de la élite militar y funcionarial rusa. Este escenario no solo cuestiona la capacidad del aparato estatal para garantizar la seguridad en la zona, sino que altera el equilibrio geopolítico en el Mar Negro. Una situación que impacta de manera directa en la estrategia de seguridad de la Unión Europea y de la OTAN en su flanco oriental. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario analizar los datos demográficos y geográficos que definen este territorio. La población actual de la Crimea ocupada se estima entre los 2 y los 2,5 millones de habitantes. Las interrupciones del suministro eléctrico y la escasez de carburante no son problemas aislados, sino que afectan a la práctica totalidad de la península, desde Sebastopol hasta Simferópol y Yalta, siendo Kerch y las regiones orientales las que han recibido el impacto más severo. La declaración oficial del estado de emergencia el pasado 26 de junio de 2026 por parte de los administradores designados por Moscú, argumentando problemas financieros y logísticos, supuso el reconocimiento legal de la gravedad de la situación. Esta medida otorga a las autoridades la capacidad de restringir la libertad de movimiento, suspender actividades comerciales y, si fuera necesario, ejecutar evacuaciones forzosas, evidenciando que la crisis ha desbordado los cauces normales de gestión. En el centro de este flujo de salida se encuentra el puente de Kerch, el único enlace terrestre directo entre Crimea y el territorio continental ruso, que en los últimos días se ha convertido en una vía de evacuación prácticamente unidireccional. Diversos informes de inteligencia y análisis de imágenes por satélite han confirmado atascos de entre 10 y 15 kilómetros en los carriles de salida, con picos de retención que oscilan entre los 1.500 y los 2.800 vehículos, mientras que los carriles de entrada desde Tamán permanecen vacíos. Tomando como base un cálculo moderado de 3 a 4 personas por vehículo, se estima que entre 6.000 y 12.000 ciudadanos se encuentran atrapados simultáneamente en estas esperas. Paralelamente, la situación en las estaciones de servicio civiles es crítica, con tiempos de espera de hasta 12 horas y restricciones que limitan el repostaje a un máximo de 20 litros por vehículo, lo que ha provocado la aparición de un mercado negro de combustible. Más allá del impacto material en las infraestructuras, el elemento clave que define este acontecimiento es el factor político y demográfico, según informaciones difundidas en redes sociales y diversos canales de monitorización digital. Los primeros sectores en abandonar la península han sido las familias de los oficiales militares, de la flota del Mar Negro y de los funcionarios de la Administración de Ocupación. Existen informes que apuntan a la existencia de planes de contingencia para la evacuación de emergencia de hasta 250.000 personas, una cifra que representa aproximadamente al 10% de la población total de la península y que engloba a personal institucional y sus núcleos familiares. Aunque este volumen de evacuación masivas no ha sido confirmado de forma independiente por los principales medios de comunicación internacionales. La salida discreta de los entornos vinculados a las fuerzas de seguridad ha acelerado el deterioro del tejido social y ha sembrado la desconfianza entre la población civil. Conviene separar con precisión los hechos verificados de las valoraciones del las partes y de las dinámicas informativas locales. Ante los crecientes rumores y el malestar visible en los canales de comunicación digitales de la península,
Asesores de la administración impuesta por Moscú han instado públicamente a los ciudadanos a bloquear cuentas que se identifiquen como familiares de militares u oficiales en el frente, exhortando a la población a confiar únicamente en los comunicados oficiales. Este intento de contener el flujo informativo demuestra que la percepción de vulnerabilidad ha calado en la sociedad civil. Por su parte, portavoces del mando ucraniano señalan que estas masivas retenciones en el puente de Kerch confirman el fin del mito de Crimea como un refugio militarmente intocable. Un mensaje que busca debilitar la posición política del Kremlin frente a su propia opinión pública. La importancia geopolítica de este acontecimiento es mayúscula para la seguridad europea y las estructuras de la OTAN. Crimea no es un territorio cualquiera. Sebastopol alberga desde 1783 la base principal de la flota del Mar Negro, y desde la anexión de 2014, la península ha sido objeto de una intensa política de asentamiento de personal militar, funcionarios federales y miembros de las agencias de seguridad rusas. Algunas estimaciones de grupos de supervisión independientes elevan la cifra de ciudadanos rusos trasladados a la península en la última década a una horquilla de entre 800.000 y 1 millón de personas. El hecho de que este contingente demográfico y las estructuras militares que sustentan la proyección de poder rusa en el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro se encuentren bajo una presión logística extrema modifica las evaluaciones de riesgo de la Unión Europea y obliga a los aliados occidentales a vigilar de cerca la estabilidad de las líneas de suministro en todo el este de Europa. Este escenario actual no es producto de una operación improvisada en los últimos meses, sino el resultado visible de una doctrina estratégica desarrollada de manera sistemática por Ucrania desde el año 2022. La campaña comenzó con acciones de alto impacto como el hundimiento del buque insignia Moskva y los primeros daños graves al puente de Kerch en 2023, seguidos por la inutilización de activos navales en diques secos y ataques con misiles de largo alcance ATACMS. Entre 2025 y 2026, la introducción de nuevas tecnologías de largo alcance ha permitido cortar de forma sistemática el corredor terrestre, deteriorar los sistemas de defensa aérea y golpear los depósitos de energía y combustible. Como han señalado diversos analistas militares occidentales, el objetivo de esta estrategia no requiere necesariamente una reconquista militar clásica mediante desembarco de tropas, sino convertir la península en una plaza militarmente insostenible e inútil para la Federación Rusa, transformando una fortaleza estratégica en una ratonera logística finalmente. La relevancia de esta crisis radica en su potencial para alterar la estabilidad interna del régimen ruso y sus decisiones exteriores. Por primera vez en años, los efectos directos del conflicto militar se hacen visibles en la vida cotidiana del ciudadano común asentado en la península, rompiendo la promesa de protección estatal absoluta. El colapso del sector turístico, con caídas en las reservas superiores al 30% y el cierre de campamentos estivales, junto con la paralización de servicios comerciales por falta de suministro eléctrico, ha generado tensiones que incluso se extienden a regiones vecinas como Krasnodar, donde ya se reportan fricciones por el desabastecimiento en las gasolineras locales debido al flujo de vehículos procedentes de Crimea. En las próximas partes de este informe analizaremos al detalle la cronología de las operaciones que han conducido a este aislamiento, las reacciones institucionales en Moscú y los posibles escenarios que se abren para la seguridad del continente europeo. La evolución de los acontecimientos en la península de Crimea permite trazar una cronología precisa de cómo una serie de incidentes aislados se ha transformado en una crisis estructuralizada. El núcleo del problema actual se consolidó en la madrugada del 26 de junio de 2016, momento en que las autoridades locales se vieron obligadas a formalizar el estado de emergencia. Los primeros indicios de desestabilización sistémica comenzaron a registrarse en los días previos, cuando los ataques combinados contra los depósitos de almacenamiento de crudo y las subestaciones eléctricas principales del norte del territorio provocaron caídas consecutivas en la red de distribución. Para el mediodía del 28 de junio,
Los informes internos ya apuntaban a que los sistemas de reserva de los complejos militares y de los hospitales dependían exclusivamente de generadores diésel autónomos, reduciendo el margen operativo a un plazo de tiempo crítico. Las declaraciones oficiales emitidas por las distintas partes involucradas muestran la profunda discrepancia en la interpretación de los hechos. El gobernador de Sebastopol y el jefe de la administración de la península, Sergei Aksionov, insistieron en sus comparecencias públicas en que las medidas adoptadas formaban parte de un protocolo logístico ordinario, destinado a reorganizar el flujo de suministros y asegurar la estabilidad del consumo público. Sin embargo, los datos recopilados por canales de monitorización independientes contradecían estas afirmaciones. Según las publicaciones de grupos locales y plataformas de análisis de datos de satélite, la realidad sobre el terreno presentaba cortes de energía prolongados que afectaban al suministro de agua potable, debido a la parálisis de las bombas de presión y la inhabilitación total de los sistemas de pago electrónico en las áreas comerciales urbanas. El flujo de información en las plataformas de mensajería y las redes sociales de la región se intensificó a partir del 29 de junio, reflejando el descontento de la población civil y documentando la escasez de combustible. Diversos testimonios visuales mostraron a ciudadanos empujando sus propios vehículos en las inmediaciones de las gasolineras para no agotar las últimas reservas del depósito, mientras que los operarios notificaban la suspensión de la venta libre a particulares. Las directrices internas transmitidas por los portavoces gubernamentales obligaron a los administradores de los canales digitales a censurar de forma inmediata cualquier perfil que difundiera datos sobre la evacuación de las familias del personal militar. Oleg Kryushkov, asesor de la administración local, justificó estas restricciones afirmando que se trataba de una campaña de desinformación destinada a quebrar la moral pública y generar un pánico innecesario en el plano militar. La secuencia de las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas ucranianas demuestra una planificación orientada al estrangulamiento de las vías de comunicación. De acuerdo con las declaraciones del comandante ucraniano Robert Brovdy, conocido en el ámbito operativo como Magyar, las acciones de las últimas semanas se han centrado en anular la utilidad logística del puente de Kerch sin necesidad de proceder a su destrucción total instantánea. La acumulación de vehículos en la sección de salida del puente alcanzó su punto máximo entre el 30 de junio y el 2 de julio. Retenciones fijas que impidieron el movimiento fluido de los convoyes de suministro militar que pretendían cruzar desde la región de Krasnodar. El rechazo de las estaciones de servicio de dicha provincia rusa a suministrar carburante a los vehículos con placas de matrícula crímeas confirmó la extensión del desabastecimiento más allá de los límites geográficos de la península. Es fundamental separar los datos materiales confirmados de las informaciones preliminares respecto al volumen de las evacuaciones, mientras que el grupo de resistencia pro-ucraniano, Atesh, y el medio RBC Ucrania afirmaban que los oficiales de la flota del Mar Negro habían iniciado el traslado no oficial de sus bienes y familias hacia la ciudad costera de Novorossiysk. Los portavoces del Ministerio de Defensa ruso mantuvieron la versión de que las fuerzas navales operaban con absoluta normalidad dentro de sus bases tradicionales. Las informaciones que apuntan a la preparación de un plan de evacuación urgente para 250.000 personas siguen bajo la categoría de datos no confirmados por misiones diplomáticas u organismos internacionales independientes. A pesar de la falta de una confirmación oficial, la persistencia de las restricciones legales asociadas al estado de emergencia indica que las estructuras administrativas están preparadas para un escenario de contingencia mayor. La parálisis del sector económico y turístico se consolidó de forma evidente al comenzar el mes de julio. La cancelación de contratos de alojamiento en los principales complejos turísticos superó los márgenes habituales de las temporadas anteriores, registrando una caída drástica en las reservas y obligando al cierre de instalaciones recreativas destinadas al público infantil, cuyos usuarios fueron trasladados de vuelta al territorio continental ruso. Los análisis de los especialistas en geopolítica y seguridad regional
señalan que la confluencia de estos factores altera de forma irreversible la percepción de estabilidad en la zona. El desarrollo de los acontecimientos durante esta última semana demuestra que la vulnerabilidad de las redes de energía y transporte ha transformado las dinámicas de la península, obligando al mando central en Moscú a desviar recursos humanos y técnicos sustanciales para sostener la operatividad básica de una región que antes se consideraba completamente segura. El análisis de los antecedentes históricos y del contexto estratégico previo resulta indispensable para calibrar el impacto real de la crisis actual en la península de Crimea. Desde el año 2014, la integración de este territorio en la estructura de la Federación Rusa no se limitó a un acto administrativo, sino que se convirtió en el pilar fundamental de la narrativa de restauración de la influencia geopolítica de Moscú. Durante más de una década, las inversiones masivas en infraestructuras, como la construcción del propio puente de Kerch o la modernización tecnológica de las instalaciones navales de Sebastopol, buscaron asentar una realidad demográfica y militar irreversible. No obstante, la vulnerabilidad actual de estos sistemas demuestra que los supuestos estratégicos sobre los que se edificó dicha política de hechos consumados están siendo desafiados de forma directa por la evolución de las capacidades tecnológicas de largo alcance. En el teatro de operaciones europeo, las consecuencias de esta desestabilización logística e informativa se extienden en múltiples direcciones y abren diversos escenarios para la seguridad internacional. En el ámbito estrictamente militar, la transformación de Crimea de una plataforma de proyección ofensiva en un espacio que requiere una defensa constante debilita la capacidad de maniobra de la flota del Mar Negro, la cual ya se ha visto forzada a dispersar parte de sus unidades hacia puertos teóricamente más protegidos en el Cáucaso. Desde la perspectiva de la Unión Europea y de la OTAN, este estrangulamiento de los ejes de transporte rusos redefine el equilibrio de fuerzas en el flanco oriental y altera la gestión de los riesgos marítimos y aéreos en la cuenca del Mediterráneo y el Mar Negro, obligando a las cancillerías occidentales a revisar sus planes de contingencia ante una posible escalada de las acciones de represalia por parte de la Federación Rusa en el plano político interno. La respuesta institucional de Moscú se mantiene en una línea de firmeza cefesiva, aunque con fisuras visibles en el ámbito de la opinión pública y los medios de comunicación estatales. Las declaraciones del presidente Vladimir Putin, en las que sostiene que la presión sobre la península busca fracturar la cohesión social y forzar negociaciones bilaterales bajo condiciones desfavorables, confirman que el Kremlin percibe el problema como una amenaza directa a su legitimidad. A pesar de las promesas oficiales de incrementar el despliegue de sistemas de defensa antiaérea y de asegurar el envío de suministros alternativos, analistas de agencias de inteligencia occidentales apuntan a que los costes económicos y materiales de sostener la habitabilidad básica de la población civil en un entorno de infraestructuras energéticas degradadas erosionan los recursos disponibles para mantener la presión en otros frentes de combate estratégicos. Ante esta situación se perfilan tres escenarios principales a medio plazo, formulados sin predicciones categóricas debido a la volatilidad del entorno geopolítico. El primero de ellos contempla una estabilización precaria, en la cual el reajuste de las rutas de suministro a través del corredor terrestre continental y el empleo de transporte marítimo militar consigan mitigar el desabastecimiento de combustible, cronificando el estado de emergencia, pero evitando un colapso humanitario completo. El segundo escenario plantea un agravamiento del flujo migratorio de la población civil si persisten los apagones prolongados y la parálisis de los servicios públicos esenciales, lo que forzaría a la administración rusa a aplicar de forma sistemática las medidas de evacuación obligatoria contempladas en la legislación de excepción. Un tercer escenario, más complejo, implicaría una respuesta de asimetría militar por parte de Moscú, incrementando los ataques de castigo contra nodos logísticos fuera de la zona en conflicto para desviar la atención y la presión operativa sobre Crimea. El desenlace de esta crisis fronteriza marcará, de forma inequívoca, las pautas de la seguridad europea en los próximos años,
evidenciando que los símbolos políticos de la soberanía estatal son tan vulnerables a la presión económica y tecnológica como las propias líneas del frente militar. La erosión del mito de la invulnerabilidad de la península sitúa a las autoridades locales ante un dilema de gestión sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, donde las certezas del control territorial ceden el paso a la incertidumbre del desabastecimiento cotidiano. La resolución de este bloqueo no solo afectará a los millones de residentes que hoy afrontan la falta de suministros básicos, sino que determinará la viabilidad a largo plazo de las estructuras de ocupación y el peso específico de Rusia en el equilibrio de poder del Mar Negro. La controversia principal que plantea este escenario nos lleva a formular una pregunta precisa para el debate en los comentarios. ¿Qué factor consideran que tendrá un mayor peso específico en el desarrollo de este conflicto? El impacto logístico y material de la parálisis de los suministros en la península, o el efecto psicológico e interno que produce la retirada de los entornos funcionariales y militares? Les invitamos a dejar sus reflexiones fundamentadas en la sección de comentarios y a suscribirse a este canal para continuar recibiendo análisis geopolíticos detallados y rigurosos sobre la evolución de la seguridad internacional.